Es un gusto estar con ustedes en una noche de celebración, en este grupo tan importante. Quisiera agradecer a los dirigentes, los coordinadores, que tuvieron a bien invitarme a participar en esta exposición. Agradezco a todos ustedes por su asistencia y es un momento para reflexionar sobre la fe, sobre la parte espiritual. Y me nació en el corazón decirles a todos ustedes que mucho ánimo, que vale la pena organizarse. Hace unos minutos que entrábamos a este lugar, vi cómo corrían para acomodar sillas, para acomodar las mesas, para barrer el lugar, porque muchos vienen de sus actividades, algunos de sus trabajos y de sus quehaceres. Pero cuando uno se dispone un tiempo para hacer algo que va a edificar, que va a ayudar a la sociedad, tiene un valor inmenso, es algo bien importante, es algo valioso, desprendernos del tiempo para atender al apoyo, a la ayuda mutua, y esto es algo interesante. Vamos a dividir el tiempo, porque vale la pena conocer otras formas de entender la fe, o conocer algún punto de vista diferente, vale la pena. Creo que en este momento podemos platicar. Así que la primera parte del mensaje vamos a dar una exposición sobre qué es la fe, y al final vamos a dar lugar a las preguntas, porque también es válido levantar la mano y decir, bueno, ¿en qué basamos la fe? ¿Por qué decimos que creemos en un Dios, en este caso, como se le llama en los grupos de cuarto y quinto paso, en un poder superior? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué hay un libro que a nosotros nos ayuda a entender la fe, que es la Biblia? Pero también, ¿quién la escribió? ¿Por qué se escribió? ¿En qué momento de la historia se escribe la Biblia? ¿Y quién participa de ella? Así que va a ser un tiempo donde me voy a tomar el atrevimiento de salir de la tribuna y poderme desplazar en este espacio para platicar, para poder reflexionar. Soy pastor de una iglesia, pero hoy vengo en calidad de amigo. Hoy no hay títulos que nos puedan dividir. Hoy quisiera decirles, simplemente soy un amigo, un hombre más como ustedes, que también lucha día a día con cuestiones de problemas, con pecados, con adicciones de muchas índoles, y que hoy podemos juntos hacer una reflexión de lo que podemos aprender y nos podemos llevar a nuestros corazones. Me gustaría definir qué es la fe, y para ello voy a utilizar un texto que en la Biblia se encuentra y nos puede ayudar a definir qué es la fe. Uno de los libros que la Biblia se llama Hebreos dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El tema de hoy trata de cómo conocí la fe, y me ponía a pensar en mí, porque hace mucho que no me invitaban a compartir acerca de cómo yo conocí la fe. Generalmente los temas que nos invitan son relacionados a cómo poder experimentarla, cómo aprenderla, cómo vivirla, pero en este caso es cómo yo conocí la fe. Y les quiero decir que como todo ser humano, uno no es más ni menos que nadie, es un ser humano normal, pero llega un momento en nuestra vida donde hay una necesidad interna en el corazón, que no la puede llenar una película, que no la puede llenar una fiesta, que no la puede llenar nada ni nadie. Y ese momento de vacío, ese momento de búsqueda, ese momento de querernos encontrar con nosotros mismos, comencé en mi caso personal a buscar la fe como un medio, como un punto de apoyo para acercarme a Dios, a ese poder superior. Y no es algo que lo traigamos en la mente como un chip, sino es algo que tenemos que ir desarrollando a través de la vida.
a través del sufrimiento y a través de los quebrantos de esta tierra. En el año 300 antes de Cristo vivió en una ciudad llamada Siracusa un hombre, Arquímedes, un filósofo, un matemático, un hombre que estudiaba muchísimo, un científico. Este hombre era tan inteligente que pudo descubrir teoremas, pudo descubrir fórmulas matemáticas para poder explicar figuras difíciles de sacar el área, difíciles de sacar un perímetro. Y él dijo que si se le diera un punto de apoyo podría mover cualquier cosa. Entonces el rey de Siracusa, intrigado por las palabras de Arquímedes, lo manda a llamar y le dice: Arquímedes, tú dices que puedes mover cualquier cosa si te dan un punto de apoyo, pero eso no lo creo. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo y obviamente estamos en el siglo XXI, más de 2000 años atrás, donde no hay medios como hoy los conocemos de tecnología, donde no existe la ciencia como tal. En un momento donde si un hombre dice que puede mover lo que sea, pues pareciera una locura, pareciera algo fuera de sí, pareciera algo que no tiene razón de ser. Y entonces Arquímedes le dice al rey de Siracusa: efectivamente, si tú me das un punto de apoyo, yo puedo mover absolutamente lo que sea. Entonces el rey le dijo: tengo un barco que estamos construyendo a la orilla de la playa y queremos llevarlo al mar con un solo movimiento. Y tú dices que se puede mover lo que sea, así que te reto a que tú lo hagas. Ocupa lo que sea, pero hazlo. El rey sabía, pensaba dentro de sí, que Arquímedes no lo iba a realizar. Llegó la tarde de aquel día y llegó Arquímedes junto con su equipo de discípulos y colocó un sistema de poleas que en aquel tiempo nadie había inventado la polea, y pudo amarrar el barco a un sistema de poleas, y con el movimiento de su brazo todo el barco se movió y fue llevado al mar con un solo movimiento. Obviamente Arquímedes, ¿en qué basaba su fuerza para mover el barco al mar? ¿En su fuerza de él? No. ¿En qué basaba su fuerza Arquímedes? La basaba en una polea. La polea era el punto de apoyo para mover el barco al mar. Esa polea, que hasta el día de hoy usamos para mover cosas pesadas, es algo similar a la fe. La fe es un punto de apoyo. Todos los seres humanos delante de nosotros tenemos desafíos, pruebas y enfermedades duras. Porque todos en esta vida tenemos pruebas y luchas, dificultades terribles, tremendas. Tenemos la pérdida de un ser amado, tenemos enfermedades, tenemos problemas con la señora, con el esposo, con los hijos, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en todo lugar. Es parte de la vida. Pero el ser humano que puede encontrar la fe va a encontrar un punto de apoyo. Quiero que pueda decir conmigo estas palabras: quien encuentre un punto de apoyo va a poder mover lo que desee. Y ese punto de apoyo para mí es la fe, porque la fe se cumple las palabras que están escritas en los evangelios, que dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: quítate y échate a la mar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Y mucha gente que leía estas palabras en la Biblia decían: qué ridículo es eso. ¿Cómo vamos a mover una montaña? ¿Cómo vamos a mover algo pesado? Pero lo que el Evangelio narra no es una cuestión tangible o material, sino está hablando de una cuestión espiritual. Todo lo que delante de nosotros esté impidiendo caminar o avanzar se puede mover si tenemos fe. Todo. ¿Y qué es todo? Todo.
No hay cosa en esta tierra que no se pueda mover, que no se pueda quitar sin la ayuda del poder superior. Y ese punto de apoyo, hoy quisiera despertarlo en usted, querido amigo que vino a escuchar esta exposición. Todos podemos despertar la fe en nuestros corazones. Basta con creer lo que estábamos escuchando. Yo no conozco qué montaña esté delante de ti, pero usted sí sabe qué problema tiene, qué dificultad, con qué se pelea todos los días. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo? No es la suegra, no es el esposo, que a veces quisiéramos agarrarlo y estrangularlo. No es la esposa que a veces quisiéramos dejarla. ¿Sabe quién es el peor enemigo? Nosotros mismos. Un día le preguntaron a un gran maestro, en el lecho de su muerte, estaba agonizando, y sus discípulos querían saber quién había sido su peor enemigo. Y se reúnen alrededor de su cama y le dicen: maestro, cuéntenos quién fue su peor enemigo en toda la vida. El maestro le respondió: mi peor enemigo fui yo, siempre fui yo. Porque nosotros peleamos todos los días con nuestras pasiones, peleamos con nuestros pensamientos, peleamos con nuestras inquietudes, con nuestras dudas. En nosotros está la elección de tomar un camino correcto o un camino incorrecto. Usted tiene la puerta y usted la abre. Nadie es responsable de su felicidad más que usted. Así que ya no culpemos a nadie de nuestra felicidad. ¿Quién es responsable de la vida que tenemos? Nosotros. ¿Alguien lo forzó a estar aquí esta noche? ¿Quién le puso una navaja para decirle: tienes que ir al grupo de Nueva Ilusión, porque tienes que estar ahí? Estamos aquí por una elección. Tomamos la decisión de estar aquí. Y en esa elección tenemos consecuencias, buenas o malas. Y creo que en esta noche hay buenas consecuencias, hay buenos resultados. Y queremos aportar qué es la fe y cómo podemos descubrirla y cómo podemos alcanzar una dimensión de fe donde el ser humano pueda encontrarse con Dios. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. La gente piensa que la fe es magia. Por la misma necesidad, un tecito mejor, gracias. Por la misma necesidad que hay en nuestros pueblos, se ha entendido una fe incorrecta. Y han crecido grupos que tienen una predicación de fe aparente o de mostrarnos la fe, pero detrás de ello no existe una honestidad. Han crecido en nuestro país grupos que presentan la fe como una varita mágica. Si tú te vienes a mi religión, tus problemas se van a solucionar. Si usted compra esa ramita que está ahí y se la lleva, porque hoy yo la voy a bendecir, usted la llega y la pone en su casa en un florero, a partir de ese momento su casa va a quedar libre de espíritus malignos. Y obviamente eso es atractivo y eso es muy, muy interesante. Mas sin en cambio la fe no es eso. La fe no es basarnos en algo físico tangible, en algo supersticioso. No, la fe trasciende en el pensamiento del hombre, donde aquí en la mente puede experimentar una transformación, un cambio. La fe no es magia. La fe no es una cuestión de que por simple palabra usted va a dejar de tener problemas, no. La fe es que aunque yo tenga los problemas y esté en medio del sufrimiento, en medio del valle de la sombra y de la muerte, yo sé que hay alguien que va conmigo y va a mi lado y no me ha dejado, y esa es la fe. La fe es la seguridad, como lo dice el texto que acabé de leer. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo muchas cosas, pero aunque no las vea, no quiere decir que no vayan a llegar. Un ejemplo, hace unas horas aquí había un desorden, a lo mejor había mucha basura, mucho desorden de muchas
cuestiones. Pero en minutos se organizaron para hacer una limpieza. La fe es eso. La fe es creer lo que no se ve como si fuese y poder creer que Dios puede sostener al hombre en los momentos más difíciles que esté viviendo. En cierta ocasión, en una zona rural, muy pobre, un hombre padre de familia tenía a su esposa y a su hijo. Y vino una tremenda enfermedad y su esposa fue contagiada de esa enfermedad y la mujer falleció. Entonces el hombre comienza a renegar a Dios y a decirle: si tú existieras, yo no tengo fe en ti porque te has llevado a mi esposa, porque ella no está con nosotros. Ellos tenían un caballo para trabajar. Un día el caballo desapareció. No supieron qué le pasó, si se lo robaron o el caballo se salió del corral, no supieron. Entonces el hombre volvió a quejarse y a decirle a Dios: no tengo fe, no creo en ti, porque te has llevado mi medio de trabajo. Ahora no tengo ni esposa ni caballo, no tengo nada. Pasaron los días y su hijo estaba recogiendo leña y cayó a un pozo y se fracturó una pierna. El hombre acongojado, el hombre triste, el hombre con disolución en su corazón, va y se queja con Dios y le dice: yo no tengo fe en ti porque me has quitado todo y ahora mi hijo está convaleciente. Ahora mi hijo está enfermo, está recuperándose, pero que va a quedar lisiado de su pierna. Pasaron los días y en esa provincia estalló una guerra civil. Llegaron los soldados a pedir, primeramente, fueron por todas las mujeres que supieran cocinar para llevárselas a la guerra, a que le cocinaran a los soldados. Y cuando llegaron a preguntar por la señora de la casa, pues no había, porque había fallecido. Entonces los soldados dijeron: bueno, pero nos vamos a llevar a los jóvenes para que vayan a pelear. Y empezaron a buscar a los jóvenes, ¿y qué creen? El único joven de la casa, ¿cómo estaba? Estaba lisiado y no se lo pudieron llevar. Y el hombre padre de familia era un anciano, ya grande, tampoco se lo pudieron llevar. Esa noche aquel hombre comprendió que la pérdida de su esposa, el quebranto de su hijo tenían un propósito en su vida. Y lloró y lloró y lloró amargamente. Y entendió que Dios tenía un plan perfecto para él. Que Dios no quería que su esposa muriera atrozmente en una guerra, porque habían dado la noticia que todas las mujeres que fueron a cocinar habían sido asesinadas. Dios no quería que su hijo muriera en esa guerra civil. Y su hijo había tenido la vida. Pero no entendía por qué su caballo estaba con ellos, se había ido. Al otro día el caballo regresó, pero ¿qué creen? No regresó solo. Como era un caballo macho, alfa, regresó con varios caballos que probablemente en el campo encontró, y regresó con varios caballos y ya no tenía uno, sino tenía muchos caballos para el trabajo. Lo que le quiero dar a conocer, queridos amigos, es que en la vida los sufrimientos, los quebrantos nos ayudan a fortalecer nuestra fe. El ser humano no va a poder encontrar su fe si no es a través de las experiencias crudas, las experiencias amargas que nos pueden pasar en esta tierra. Y damos gracias a Dios por esas experiencias amargas, sin lo cual no estuviéramos aquí. Gracias a que uno de ustedes tuvo un neurótico en la casa o un enfermo emocional, o usted es un enfermo, está aquí. De lo contrario, ¿dónde estaría ahorita? Viendo María de todos los ángeles en su casita bien acostadito, con un chocolatito o un pancito,
Pero gracias a que hubo un quebranto, hubo una dolencia en su vida, está aquí en este grupo escuchando algo nutritivo para su vida. Entonces lo malo que nos pasa en la tierra no necesariamente es tan malo. Tiene un propósito, nos ayuda, nos fortalece, nos hace sensibles, nos madura. En la Biblia está la historia del hijo pródigo, no sé si ustedes las han escuchado. Un hombre, un joven que le dice a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que ya me corresponde. Su padre pues no quería, pero como vio la insistencia de su hijo, se la da. El hijo se fue y vivió perdidamente malgastando sus bienes. Cuando lo hubo perdido todo, entonces reflexionó y dijo: regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Pero si a ese joven no le va mal en la tierra, nunca hubiera regresado a la casa de su padre. A veces nos tiene que ir un poco mal en esta tierra para regresar a la casa, para regresar a nuestro grupo. Y este grupo es importante. Y este grupo tiene un gran trabajo en la sociedad. Por eso yo los animo que no dejen de venir a sus grupos, que no dejen sus reuniones, que sigan adelante poniendo las sillas, haciendo un servicio. Me gustó mucho el letrero que leí cuando estábamos allá adentro. Dice: quien no vino a servir a esta tierra, el no sirve. Ayúdenme, ¿cómo dice el letrero? El que no sirve para vivir, no vive para servir. Y es una gran verdad. Porque ¿de qué nos serviría hacer todo lo que hacemos si no tiene una trascendencia en el amor al prójimo? Por eso hoy no nos debe de separar la religión. El hecho de que yo sea un pastor evangélico no quiere decir que seamos enemigos. El hecho de que usted profese una religión no quiere decir que no tengamos algo en común. Y lo que nos une es que somos hijos de Dios. Y lo que nos une es que tenemos algo importante en este momento que aportar los unos a los otros. Y es que todos pasamos por esta tierra con sufrimientos, con quebrantos, con desilusiones, con problemas. Pero para eso es la fe. ¿Cómo conocí la fe? En el sufrimiento. ¿Cómo conocí la fe? Cuando un hijo se enferma. ¿Cómo conocí la fe? Cuando mamá se va de casa. ¿Cómo conocí la fe? Cuando me han quitado un trabajo, cuando no hay economía. ¿Cómo conocí la fe? La fe no se conoce en el día de la fiesta, porque ¿quién va a pensar en la fe cuando hay dinero? ¿Quién piensa en la fe cuando nos va bien los negocios? ¿Quién piensa en la fe cuando aparentemente todo está bien en casa? La fe se puede conocer en medio del dolor, y es el dolor el medio que se usa para poder acrecentar, madurar la fe del hombre. Así que la fe hoy la podemos experimentar, todos los que estamos reunidos. Hace un momento, quien precedía la mesa dijo: cierren sus ojos. Eso es un ejercicio espiritual bien importante de realizar. Porque la fe precisamente tiene que ver con la conectividad. Y es tan sencillo que no cuesta ni un solo centavo. No cuesta nada. Nosotros podemos platicar con Dios, conocer a Dios sin intermediarios. Tenemos la oportunidad de llegar a nuestra casa y en nuestra cama cerrar nuestros ojos y platicar con Dios. Podemos decirle nuestras necesidades. Podemos rezar el Padre Nuestro, si usted quiere llamarle así. O podemos orar una oración diciendo: Señor, en este día yo te entrego mis cargas, mis pruebas, mis luchas. Mis hijos tienen enfermedad, tengo un dolor en mi corazón, yo te lo entrego a ti. Quiero descansar confiadamente. Entonces usted va a su cama y ¿cómo va a descansar? Tranquila, tranquilo. ¿Cómo va a reposar? Con la paz de Dios. ¿Cómo va a sentir esa noche? Algo bien diferente. Pero la fe se conoce en medio de las necesidades. Todos los hombres de la Biblia conocieron y entendieron la fe en medio de esas situaciones. Quiero que escuche con mucha atención lo que hicieron hombres de Dios
por la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, escuche esta parte, escúchelo con atención, queridos amigos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe ordenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Estos hombres por la fe hicieron grandes hazañas. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe, a filo de espada, hicieron grandes hazañas y prodigios. Estos hombres no tienen nada de extraordinario que nosotros. Eran hombres de carne y hueso como usted y como yo. Un problema que tenemos hoy en día, que pensamos que los hombres de la Biblia eran extraordinariamente los vemos muy lejanos, pero eran hombres como usted y como yo, de carne y hueso, pero fueron hombres y mujeres que aprendieron a desarrollar la fe y hacerle frente a sus embates de la vida a través de la fe. La fe es el único medio que nos puede ayudar y a sostener en la vía del dolor. Lo predico, lo practico, lo vivo, porque los lunes aquí en el Hospital General de Iztapalapa tenemos la oportunidad de predicar los días lunes a las 6 de la mañana. Y ahí no le podemos dar a la gente. ¿Usted cree que a la gente le sirva una poesía en ese momento, una canción? ¿A la gente qué le va a servir cuando un familiar está agonizando? Solamente la fe en Dios. Por eso la fe nos ayuda. ¿Cómo conocer la fe? ¿Cómo conocí la fe? La fe se conoce en medio de los momentos más difíciles, y es un buen momento para aprender de la fe. Hasta aquí la primera parte de la exposición. Me gustaría ahora poderme desplazar y darle unos minutos. Vamos a hacer una pausa de 2 a 3 minutos para pensar un poco en preguntas acerca de la fe. Quiero que usted y que todos participemos, queridos amigos. Me gustaría invitarle, gracias, a que participemos. Vamos a preguntar algo sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Qué es la fe? ¿Por qué la fe? ¿Dónde podemos encontrar algún elemento
a lo mejor científico en esto, todo eso es importante también de hablarlo. Así que 2 minutos para pensar nuestras preguntas. Si algunos tienen a cuaderno, apunten su pregunta y vamos a la siguiente sesión. Adelante. Vámonos a las primeras preguntas. ¿Alguien que quiera levantar su mano? Adelante. ¿Por dónde debo de iniciar a leer la Biblia? Muy buena pregunta. Dice el compañero, ¿por dónde debo de iniciar a leer la Biblia? Quiero decirles que aunque nosotros vemos un libro, en realidad son muchos libros en uno. La palabra Biblia del griego es biblon, que quiere decir colección de libros. O sea, son muchos libros aquí. Por lo tanto, no es tan recomendable empezar a leer la Biblia en la primera hoja o en el primer libro, que es el Génesis, porque no es un libro, sino son muchos libros. Se recomienda leer la Biblia. Si usted tiene una Biblia en casa, yo le recomiendo comenzar a leer el centro. Si nosotros vamos a una biblioteca y nos interesa un tema principal, vamos a ir a ese tema céntrico. Por lo tanto, el centro de la Biblia es Jesucristo. Y los libros que nos hablan de Jesucristo son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los libros que nos hablan de la vida de Jesús. Entonces la respuesta sería para el compañero, ¿dónde comenzar a leer la Biblia? Por los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vaya a su Biblia, ábrala y comience a leerla en esos libros, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y preferentemente comenzar de Marcos, porque Marcos dentro de los evangelios es el más antiguo y es el más corto. Comenzar a leer Marcos, luego Mateo, luego Lucas y después Juan. Hay quien recomienda primero Juan porque es un libro muy espiritual, muy devocional, pero yo recomiendo comenzar por Marcos. En síntesis, comenzar por los evangelios. Cualquiera que usted lea, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, es viable. Es necesario comenzar por ahí. ¿Respondí la pregunta, compañero? Levante su mano y una pregunta. Adelante. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros, una colección de libros, cuyo tema principal es la redención del hombre. En esas cortas palabras podemos definir la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, de documentos antiguos, cuyo tema principal es la redención del hombre. Se puede definir la Biblia como un conjunto de libros, cuyo tema principal es la redención de la humanidad. Eso es la Biblia. Adelante, otra pregunta. Una pregunta. ¿Quiénes fueron las personas que hicieron la Biblia y de cuántos libros está hecho la Biblia? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos información seria, histórica, que participaron más de 45 autores. Y todos ellos no nacieron en la misma época, sino eran de diferentes épocas. Por ejemplo, quien escribe el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se llamó Moisés. Y él vivió 1000 años antes de Cristo. Y encontramos al apóstol Pablo, que escribe 14 epístolas, 14 cartas, que vivió en el primer siglo. Estamos hablando de una distancia muy larga de años. Con esto quiero decirle que los autores de la Biblia fueron más de 45 y vivieron en diferentes épocas. Por eso este libro es un milagro. No creemos en la Biblia por tradición solamente de decir, pues creo que es un buen libro. No, hay elementos históricos, científicos para poder creer. Fueron más de 45 hombres que no vivieron en la misma época,
que no tenían el mismo estatus social. Algunos eran pastores, otros eran reyes, unos eran labradores, algunos de ellos eran pescadores, algunos médicos de diferentes clases sociales. Pero todos llegan al mismo tema: la redención del hombre. Y eso lo hace único. Es el libro de los libros. Es un libro que solamente Dios pudo haberlo inspirado para tenerlo en nuestras manos. No hay en toda la historia del hombre algo semejante a esto. 45 autores. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Las Biblias tienen diferencias según las versiones. Una Biblia católica tiene 72 libros, una Biblia evangélica tiene 66 libros. Difiere porque en el año 1500, Martín Lutero, un monje católico, decide libros que se les llama deuterocanónicos, sacarlos del canon porque precisamente no están canonizados en el primer canon, sino en el segundo. Por lo tanto, los saca, pero no quiere decir que los libros que quedaron sean diferentes. De hecho, una Biblia católica es la misma que la que traigo aquí, con la excepción que tiene 7 libros más. Y la Biblia protestante tiene solamente 66 y la Biblia católica tiene 72 libros. ¿La evangélica cuántos? 66. Y la Biblia católica tiene 72 libros. Libros. ¿Sí? ¿Vamos bien en las preguntas? ¿Sí está contestada la pregunta? Vale la pena preguntar. Adelante, hija. ¿Para qué la Biblia? ¿Para qué es la Biblia? La Biblia, en lo personal, para mí, es un libro que me puede sostener, ayudar a entender la conducta humana, el pensamiento del hombre. Siempre va a llegar un momento donde va a haber un vacío, donde ya no tiene de dónde agarrarse. Y entonces, cuando uno abre la Biblia, uno encuentra fortaleza en esas historias, en estos documentos valiosos. ¿Para qué es la Biblia? Para darle fortaleza al ser humano. Para eso es la Biblia. Para darle un sostenimiento al hombre. O sea, Dios fue tan sabio que no quiso venir como un ángel a mostrarse al hombre de una manera aparentemente milagrosa, sino que Él quiso dejarnos esto, para que el hombre sea responsable y él mismo vaya y la abra y estudie la bendita y santa palabra de Dios. Para eso la Biblia. Preguntas. ¿Qué es una parábola? Muy buena pregunta. ¿Qué es una parábola? Es un género literario. Jesucristo utilizó diferentes géneros. Utilizó la metáfora, utilizó la hipérbole, utilizó el sinécdoque y utilizó la parábola. La parábola es una narración, puede ser ficticia, donde puede entrar la naturaleza, los animales, para dar un mensaje al hombre, un mensaje trascendente al ser humano. O sea, una parábola es un cuentito que nos ayuda a reflexionar sobre la vida humana. Eso es una parábola, pero es un género literario. Y como Jesús hablaba en parábolas, cuando uno va a la Biblia, tiene que aprender. Amigos, esto lo comparto con mucho cariño. Tenemos que aprender a distinguir el lenguaje figurado, la parábola, de la cuestión literal, de la cuestión simbólica. Les voy a platicar algo que pasó en Brasil. En Brasil, un hombre se amputó el miembro viril. Imagínense usted. Cuando fueron los paramédicos por él, porque estaba desangrando, el hombre dijo: gracias. No, déjenme, porque quiero entrar al cielo y no irme al infierno. Entonces los médicos dijeron: pues, ¿qué te pasa? Entonces el hombre dijo que estaba leyendo Marcos, donde dice el texto: más te vale entrar al cielo cojo o manco o ciego que todo tu cuerpo echado al infierno. Entonces el hombre, cuando leyó eso,
a saber qué andaba haciendo, ya se imaginará usted qué pecado estaba cometiendo, entonces decidió amputarse. Obviamente, probablemente tenía un trastorno este hombre. Pero esto nos enseña que el literalismo es un problema al leer la Biblia. No podemos tomar algunas cuestiones del lenguaje figurado de parábolas como literales, porque de lo contrario, pues ¿quién puede sacarse el ojo, cortarse la mano? Hay cuestiones simbólicas en la Biblia. ¿Sale, amigos? Muy bien. Adelante por acá. Adelante. ¿Existe el infierno, el cielo y el infierno? Es una pregunta muy profunda, ¿no? Generalmente los que se portan mal están esperando decir que no exista, ¿no? Que no exista. Y los que se portan bien, pues que exista el cielo. Pero pedagógicamente nosotros encontramos en la Biblia un lugar que la Biblia le llama infierno. Un lugar porque Dios no va a forzar a nadie a estar con Él. Si Dios nos da la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, y alguien en su corazón necio no quiere nada con Dios, cuando Él muera, pues Dios no lo va a forzar a estar con Él, no lo va a forzar. Entonces hay un lugar donde los que no quisieron estar con Dios estarán. La Biblia le llama infierno. ¿Existe? Sí existe. Cielo. Existe, también existe, claro, pero no es como nosotros lo concebimos. Vemos las caricaturas donde sale San Pedro ahí con una llave, ahí abriendo para el que, bueno, va a entrar, el que no lo manda para otra vez para acá, o para el infierno. Eso es una manera ilustrativa de decirnos que hay algo más allá. Cielo se refiere a un lugar con Dios, un lugar espiritual con Dios, pero no es como nos lo pintan. Tampoco, y también el infierno, Quiero aprovechar para decirles que el infierno, de igual manera que el cielo no es como lo vemos, también el infierno sí existe, pero no es como lo vemos en las películas, las caricaturas. La Biblia le llama lloro y crujir de dientes porque es un lugar de agonía, un lugar de quebranto. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han perdido un amor? Ni levante la mano porque yo creo que varios, o varias. Cuando alguien pierde un amor y recuerda, ¿qué se siente en el estómago? Híjole, ¿no? Un vacío, un hueco, ay. Y más si la ve pasando de la mano con a saber quién. Y dice, ay, una nostalgia, que perdió un amor. De hecho, hay mucha gente que se enferma de amor, se va a la cama en depresión. Pues la ausencia de ese amor lo hace estar en un momento que él anhela morirse. Pues imagínese eso, esa experiencia a la N potencia. Imagínate ese sentimiento de dolor, de la pérdida de un gran amor a la N potencia. Imagínate ese quebranto en palabras no descriptibles cuando no está el amor de los amores, el grande amor, el máximo amor que es Dios. Es un lugar tormentoso, es un lugar de dolor. Ese es el infierno. Es la ausencia de Dios. ¿Cómo podemos entender la Biblia? O sea, para poderla nosotros leer. Porque luego trae diferentes los versículos y Claro. Es bueno siempre tener un mentor, acercarse a alguien que esté capacitado. Lamentablemente, hoy en día han surgido grupos sectarios donde ocupan la fe para cuestiones totalmente mundanas, porque algo que les hablaba de la fe, de eso de la magia, ese tipo de fe no es real. Entonces yo les recomiendo acercarse, busquen, como hoy que me invitaron, tengan la apertura de invitar a gente preparada en los campos del estudio bíblico, a gente que tenga la preparación para llevarlos a un buen entendimiento, a una buena instrucción. Ustedes pueden encontrar cerca de sus casas algún lugar para estudiar la Biblia. Y si ustedes me dan la confianza, en algún momento podemos
visitarle a su hogar sin pedirle que cambie de religión ni nada de eso, ni mucho menos sacarlo de su grupo, porque este es un buen lugar para usted. Pero puede usted encontrar en la Biblia muchas respuestas. Usted puede seguirnos, tenemos las tarjetitas, vamos a repartirlas. Búsqueme por favor, Ministerios Vida Eterna Iztapalapa por Facebook. Vamos a encontrar en esta página de Facebook todo lo que yo hago en la iglesia, en el ministerio. Vamos a encontrar otras predicaciones. Sigamos con las preguntas. ¿Quién más? Levante su mano. A ver usted. Yo le pregunto, ¿usted pronuncia el nombre de Dios? ¿Cuál de los dos? Dios Padre, Jesús, Jesucristo. Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál de los Dios? ¿Cuál de los dos? ¿No? Ok. Quiero explicarles algo bien importante y no quiero confundirles. Me gustaría que pusiesen mucha atención a lo que voy a decir. Dios no se llama Dios. Dios no se llama Jesús. Es un lenguaje que nosotros tenemos que ocupar para identificarlo a Él. La primera ocasión donde Dios se revela con su nombre lo encontramos en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos. Cuando un hombre llamado Moisés le dice, Dios se le aparece y le dice: Moisés, tienes que ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés le dice: Señor, pero cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Dios le va a responder a Moisés su nombre. ¿Y sabe cómo le responde que se llama Dios? Alguien: yo soy el que soy. ¿Cómo se llama Dios? Pero eso no es un nombre. Ese tampoco es una transliteración. Ahora, por eso quiero decirles, pongan mucha atención para no confundirles, para que no me vayan a malinterpretar. Cuando Dios se da a conocer, yo soy el que soy, nosotros lo podemos pronunciar, pero en la antigüedad eran 4 letras solamente que se le conoce como el tetragramatón. El nombre de Dios impronunciable porque no había vocales. Hasta el día de hoy los judíos no pronuncian el nombre de Dios. ¿Han visto películas o documentales donde hay judíos en el muro de los lamentos y haciendo esto? ¿Cuántos lo han visto? Que están ahí orando y luego hacen esto. Ese movimiento lo hacen porque cuando están leyendo las escrituras y llegan al nombre de Dios, no lo pronuncian, sino que hacen reverencia. Nosotros como occidentales tenemos que ocupar las palabras de nuestro tiempo, de nuestra época, para hablar de algo, de un poder superior. De hecho, ese es un excelente nombre, título, porque Dios no tiene nombre. Porque imagínense que Dios se cumpliría lo que dice la Escritura: no tomarás el nombre de Dios en vano. Hoy decimos, vemos la telenovela de La Rosa de Guadalupe y ¡santo Dios! Va a pasar algo ahí, ¿no? O vemos María la del Barrio, que ya pasó hace muchos años con su Luis Fernando de la Vega ahí, ¿no? Y ¡ay, santo Jesús, por favor, ayúdalo!, ¿no? Ya estaríamos blasfemando. Por lo tanto, Jesús y los nombres de Dios son por cuestiones simplemente de entendimiento humano. Pero Dios no tiene nombre. Así, por lo tanto, no interesa y no importa la manera en que nos refiramos a Él, si es Jesús, si es Jehová, si es Yahvé, si es Yahweh, si es Shalom, si es Jireh, si es Adonai. Dios es yo soy el que soy. De mi parte ha sido una experiencia muy grata estar con ustedes. Les vuelvo a pedir que me busquen por Facebook, por YouTube, en ese papelito búsquenlo por favor, y ahí estaremos en contacto. Estamos muy cerca aquí en el hospital trabajando en los días lunes. Mañana tenemos servicio. Si ustedes son de por aquí, esperemos un día visitarlos, vernos, y si ustedes me dan la oportunidad, ¿por qué no tomarnos un café y platicar aspectos más profundos de la fe? No sé si les gustaría. Bueno, pues muchas gracias. La iglesia, nosotros estamos ubicados en la calle Margaritas. Eso está en la colonia San Miguel Teotongo, hacia la avenida Las Torres,
casi llegando a la autopista Puebla, ahí está la iglesia. Pero me gustaría y me encantaría, por este rumbo, ojalá que algún día podamos reunirnos en una casa, en algún lugar, y poder estudiar la Biblia. A lo mejor no tanto de la posición de cuarto y quinto paso, sino solamente estudiarla como tal. Agarrar una guitarra, cantar, estudiar, leer la palabra, estudiar historias que nos den fe, y ustedes puedan seguir nutriendo su grupo, fortaleciendo su grupo y ayudar a su comunidad. Porque esto es valioso. Yo respeto mucho a los grupos de cuarto y quinto paso, porque su labor, aquí hay niños, aquí hay jovencitas, hay señoritas, hay ancianos, hay gente adulta. Es muy valiosa la labor que ustedes hacen. Yo los felicito. ¿Están en el aniversario? Los felicito por un año más de trabajo, más de esfuerzo. A veces decimos, ya no tengo ganas de ir a mi grupo porque hoy estoy cansado, estoy fastidiado, pero algo te motiva a hacerlo. Y un día veremos esto lleno de gente, pero se necesitan caudillos que vayan a la fe, que busquen de la fe, que se nutran y que vengan a dar vida y vengan a apoyar a los demás. Una señora con su niñito, una anciana que está escuchando, y que Dios va a fortalecer a esta mujer y la va a llevar a grandes cosas. A eso he venido, a darles ánimo. Básicamente yo no he venido a quererlos mover de sus creencias, he venido a darles ánimo, a decirles que vale la pena seguir adelante en su esfuerzo, en su sacrificio de todos los días. Así que vamos a estar en contacto, ojalá que podamos hacerlo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.